Hola, muy buenas noches. Los saludamos nuevamente desde el Jardín Botánico de Medellín en directo en este conversatorio con ustedes. Hoy para hablar de un tema puntual que tiene que ver con esto que rezan los derechos humanos y en especial las cartas magnas en los estados democráticos. Hoy queremos hablar sobre los derechos sociales, civiles y políticos. ¿Qué es eso? Muchas veces vemos en los noticieros, en la opinión pública o también en algunos artículos publicados cómo muchas personas notan que sus opiniones son reprimidas, o también vemos que aunque las naciones rezan una especie de promulgación de defensa de los derechos humanos, las desigualdades también pesan y hacen que muchas comunidades vivan oprimidas. Pero yo no soy la especialista en este tema. Les quiero presentar a varios de los investigadores que hacen parte de la Unidad Permanente de Derechos Humanos de la Personería de Medellín, quienes hoy nos van a contar en qué consiste todo este monitoreo que ellos realizan durante las 24 horas, podríamos decirlo, porque la unidad permanente trabaja 24 horas, como diríamos 7/24, 7 días a la semana, 24 horas al día, para atender esas quejas que muchas veces presentan los ciudadanos. Vamos a saludarlos en orden, pero voy a comenzar con Melina Ocampo. Ella es abogada de la Unidad Permanente de Derechos Humanos y quiero comenzar precisamente con ella porque Melina es abogada y ha trabajado varios de los temas que tienen que ver con los derechos sociales, civiles y políticos. Gracias, Melina, por acompañarnos esta noche en el conversatorio. Muchas gracias, Sandra. Sí, yo te cuento que el año pasado estuve trabajando todo el tema de derechos humanos y fuerza pública, es decir, todo esto que pasa con el abuso de autoridad que realiza en ciertas ocasiones el ejército y la policía, y también esas dificultades internas de violaciones de derechos humanos al interior de la policía. Y además este año pues estoy trabajando el tema de desplazamiento forzado, especialmente o con un énfasis en el intraurbano. Entonces yo creo que podemos aportar esta noche en eso. Bueno, pues aquí te tenemos, qué fortuna. Ustedes pueden comunicarse con nosotros al 263-5376 y también conversar con los investigadores de la Unidad Permanente de Derechos Humanos. Ahora voy a irme por allí a saludar a Jesús Amado. Jesús Amado también hace parte de esta unidad y trabaja de los temas sociales, ambientales, que también afectan a gran parte de la población medellinense, especialmente cuando hablamos del tema de los desconectados. Sí, Sandra, desde el año 2008 venimos impulsando el trabajo de derechos humanos, de hábitat y medio ambiente desde la personería, focalizando fundamentalmente los temas de vivienda, los temas de servicios públicos domiciliarios, el tema de movilidad y fundamentalmente el tema de emergencias y desastres, pero bajo el enfoque de exigibilidad de la norma, es decir, buscando restablecer los derechos de la ciudadanía que se ve afectada y vulnerada por este tipo de situación. Bueno, pues hoy también nos vas a contar mucho de esto. Saludamos entonces por allí a Jaime Carrión. Jaime trabaja otro de los temas más duros y que más incidencia tiene en los noticieros y tiene que ver con las desapariciones forzadas, con el proceso de desmovilización, también le hace seguimiento y hoy tiene muchas cosas para contarnos, Jaime. Sí, gracias. Muy buenas noches, Sandra, muy buenas noches a todos los televidentes, hombres y mujeres de Medellín y el área metropolitana que escuchan este programa, igual a mis compañeros investigadores. Efectivamente, me corresponde en la Unidad Permanente de Derechos Humanos hacer un seguimiento cada uno de los días del año al tema de la desaparición forzada, el secuestro y el proceso de desmovilización. Hemos hecho este ejercicio durante año y medio en la Personería de Medellín y creemos contar con una información muy valiosa sobre lo que está ocurriendo con estas materias en la ciudad y queremos compartirla el día de hoy. Muy bien. Ricardo Toro, al principio me refería a esas represiones, a veces en la expresión, a veces frente a presencias en ciertos lugares, y también le daba en primera instancia el paso a Melina, que nos contaba sobre esos casos reportados de abuso de autoridad por parte de las fuerzas públicas, pero usted también maneja el tema de movilización, de amenazas, de a veces esas presiones a las que se ven sujetos estudiantes y en general ciudadanos cuando manifiestan abiertamente una posición política. Sí, buenas noches, Sandra, para usted y todos los televidentes. Sí, en la Unidad de Derechos Humanos, particularmente del tema de derechos civiles y políticos, particularmente las libertades, hacemos un monitoreo a lo que tiene que ver concretamente con las amenazas proferidas contra quienes en virtud de su accionar social o político son víctimas de amenazas por intolerancia de cualquier tipo de actor armado. Igualmente hacemos un monitoreo al derecho a la libertad de expresión, a la libertad de protesta
y para mirar de qué manera diferentes poblaciones o sectores sociales salen a la calle a protestar, a demandar del Estado algún tipo de demandas o garantía de derechos, o también para manifestarse, para decir somos sujetos sociales, somos sujetos de derechos, estamos aquí, pedimos ser reconocidos como actores sociales. Muy bien, y pues termino esta presentación con Mario Alejandro. Él es abogado también de la Unidad Permanente de Derechos Humanos, y Mario Alejandro trabaja el tema del derecho a la vida, pero que lastimosamente en esta ciudad, que en algunos periodos del tiempo y de la historia, y especialmente en los últimos 17 años, ha marcado la pauta como una de las ciudades con mayor índice de homicidios en el mundo, tal vez. Mario Alejandro. Sí, buenas noches, Sandra, buenas noches a todos los televidentes también que nos acompañan. La idea es exponer un poco qué es lo que hace la personería en el seguimiento al derecho a la vida en la ciudad de Medellín. Ha sido uno de los componentes que ha estado de manera permanente desde que la personería comenzó a dar sus informes anuales de derechos humanos desde hace ya 5 años, y efectivamente entonces le hacemos un rastreo al todo el tema de los homicidios. Tratamos de acopiar diferentes fuentes, medicina legal, la Secretaría de Gobierno, por ejemplo, con lo que hace con el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia SISC, la Policía Nacional. Tratamos de identificar en qué puntos de las ciudades está, digamos, haciendo más afectados estos derechos y las razones por qué está este derecho siendo vulnerado en esa proporción. Entonces, la lectura no solamente es desde un punto de vista descriptivo estadístico, sino también que tratamos de ver cuáles son los actores que están generando estos homicidios. Entonces hacemos una lectura del conflicto armado urbano en la ciudad. Pues digamos, tratamos de identificar los grupos, sus formas de accionar, cuáles son las dinámicas del conflicto en cada uno de los barrios, comunas de la ciudad. Es como ese el objetivo. Y este año con un ingrediente adicional, que es el tema de la integridad personal. Sí, y de la seguridad humana, que yo creo que deberíamos empezar entonces a analizarlo por ahí, porque son varios temas, son derechos sociales, civiles y políticos, cada uno lo maneja desde una visión, desde un campo puntual, y me gustaría que empezáramos a analizar ya como para que vamos uniendo conceptos. ¿A qué se debe tal vez que en nuestra ciudad estos índices que cada uno de ustedes en temas diferentes manejan cada vez sean más graves y estén enfocando el interés, la atención tanto de autoridades como de organismos internacionales? Comencemos entonces por la parte de derechos sociales, Jesús Amado. Sí, puntualmente nuestra ciudad pues maneja una inequidad amplia, fundamentalmente en el tema de vivienda. Si puntualizamos en los estudios que se han hecho, juiciosos por los expertos, tenemos un déficit cuantitativo de aproximadamente 45.000 viviendas. Tenemos aproximadamente 52 barrios de asentamiento espontáneo inadecuado. Tenemos alrededor de 150.000 personas viviendo en zonas de alto riesgo no recuperable, y tenemos una gran desconexión del tema de servicios públicos, ¿cierto? Entonces todos estos temas lo que nos hacen es tener muy presente, digámoslo así, la vulneración de todas esas personas, y nosotros desde la personería tratamos de guiar a las personas hacia un restablecimiento de sus derechos, ¿cierto? Es decir, cuando la gente sufre una emergencia y una emergencia por desastre, ¿cierto? Lo que tratamos es de hacer un acompañamiento a que esos derechos de las personas se les restituyan, ¿cierto? Que el SINPAD haga esa visita técnica, que la Comisión Social y Bienestar Social los acompañe, y que haya un arriendo temporal y proyectarlos hacia la solución de vivienda definitiva, ¿cierto? Entonces, desde todos esos protocolos internacionales, de toda esa supranormativa, tenemos un buen marco jurídico para poder movernos, ¿cierto? Para poder exigir el cumplimiento de esas normas